¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, video en el cual vamos a trabajar con derivadas parciales, vamos a ver una pequeña introducción de lo que son las derivadas parciales y vamos a resolver los tres problemas que vemos en pantalla. Así que te invito a ver el video completo para que comprendamos lo que son las derivadas parciales. Recuerda, soy el profesor José del canal Fisimac. Antes de iniciar con los problemas, tenemos que tener en cuenta el significado de derivada parcial. Cuando nosotros escribimos acá la derivada parcial de f con respecto a x, eso significa, por ejemplo, si f es una función de tres variables, x, y z, y nosotros decimos que queremos la derivada parcial de f con respecto a x, significa que estamos interesados en saber cómo varía f con respecto a la variación de x. Y si queremos solamente la variación de f con respecto a x, significa que asumimos que las demás variables, por ejemplo, y y z, son constantes, es decir, son números. ¿Y qué pasa que si las consideramos como números? Bueno, si nosotros derivamos parcialmente una función g de y con respecto a x, eso va a ser igual a derivar una función h de z con respecto a x, y eso es igual a cero porque evidentemente estamos diciendo que y z la asumimos como constantes, como números, por lo tanto esas derivadas valen cero. Primer problema, tenemos una función de tres variables y queremos saber la derivada parcial de ella con respecto a esas tres variables. A tener nosotros en cuenta por acá, vamos a hacer la primera parte, es decir, vamos nosotros a iniciar con la derivada parcial de f con respecto a x. Tenemos tres términos, por lo tanto vamos a derivar esos tres términos por separado. Es decir, la derivada parcial del primer término con respecto a x menos del negativo que tenemos acá, la derivada parcial de este otro término con respecto a x más la derivada parcial del tercer término con respecto a x. Y como estamos derivando parcialmente con respecto a x, esta z para nosotros es una constante, es decir, es como un número. Esto que tenemos acá también es una constante y este y cuadrado con este 2 son constantes. Y entonces cuando nosotros iniciamos la derivación tenemos que tener en cuenta pues la derivada de x a la 5 por z. Simplemente como z es un número, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que derivar x a la 5 y lo multiplicamos por z, que es la constante. X a la 3 lo derivamos y lo multiplicamos por la constante y luego tengo 2x cuadrado, en realidad es 2 una constante y solamente derivamos x cuadrado con respecto a y cuadrado. Y ya la derivada de x a la 5, ¿qué nos termina quedando a nosotros? Pues la derivada de x a la 5 es 5x a la 4. Recordemos que el 5 pasa adelante y al 5 que tenemos acá arriba los disminuimos en una unidad y por eso nos queda 5x a la 4 por z menos la derivada de x a la 3, que es 3x cuadrado por la constante, y la derivada de x cuadrado es 2 veces x, y 2x y 2 por este 2 que está acá nos queda 4x y cuadrado, y con eso nosotros ya hemos terminado la primera derivada parcial, que es la derivada parcial de f con respecto a x. Continuamos con la segunda parte ahora, la derivada parcial de f con respecto a y, misma función. Hacemos exactamente el mismo procedimiento, la derivada parcial con respecto a cada uno de los términos, pero ahora quiero que notemos acá. Acá en el primer término no tenemos y, por lo tanto, de lo que habíamos dicho ya, como no tenemos y, esto es cero, porque esto entonces sería la derivada de una constante. En el segundo caso, sí tenemos y a la 5, pero por acá tenemos x a la 3 y z a la 7. Estas son las constantes, por lo tanto solamente había que derivar ¿quién? Y a la 5. Y en el segundo caso tenemos 2x cuadrados y, que es una constante, y solamente derivamos y cuadrado. Muy importante, este apóstrofo en matemáticas significa derivada con respecto a x, pero entendamos que ahorita lo estamos significando que estamos derivando con respecto a la variable, acá, tal como lo dice la variable y. Entonces, ¿quién es la derivada de y a la 5? Evidentemente 5y a la 4, y la derivada de y cuadrado es 2y. Por lo tanto, a nosotros nos termina quedando que la parcial de f con respecto a y es igual a ¿quién? El 5 que sale de acá nos queda entonces menos 5, x a la 3, y a la 4 por z a la 7. Y de acá la derivada de y cuadrado, que es 2y, sería 2 por el 2 de acá, se convierte en 4x cuadrado y. Y ahí tenemos entonces ya la derivada de f con respecto a y. Última parte del problema 1, la derivada de f con respecto a z. Todo esto queda igualito, la derivada parcial de cada uno de los términos.
¿Qué vemos acá en el primer caso? Tenemos a z nada más acá. Esto es una constante, por lo tanto nos queda x a la 5 por la derivada de z. Luego tenemos acá que todo esto es una constante, sería menos x a la 3 y a la 5 por z a la 7 derivado. Y la última parte que tenemos acá no tiene z, todo esto es 0. Y si eso es así, la derivada de z es 1, por lo tanto nos queda x a la 5 y la derivada de z a la 7 es 7z a la 6. Por eso es que nos queda 7 y el negativo acá nos queda menos 7, x a la 3, y a la 5, z a la 6. Y con eso nosotros hemos concluido el problema 1, donde acabamos de obtener la derivada de z con respecto a x. Segundo problema por acá. Tenemos ahora que la función de x, y z de variable es raíz cuadrada de z cuadrado más 3 que multiplica el logaritmo natural de x cuadrado más y a la 3. Ahí tenemos un producto que tenemos allí. Sin embargo, es importante tener en cuenta, nosotros vamos a hacer la derivada parcial de f con respecto a x de ese producto que tenemos ahí, pero resulta que dentro de la raíz no tenemos a la x, por lo tanto, esta es una constante. Y solamente entonces vamos a que en la derivada solamente sería la constante por la derivada del logaritmo. Logaritmo natural, eso es lo que nos queda entonces, raíz cuadrada de z cuadrado más 3 por la derivada del logaritmo natural de x cuadrado y a la 3. Y ocurre que la derivada de un logaritmo natural es igual a ¿quién? A la derivada del argumento sobre el argumento. Y en este argumento tenemos x cuadrado más y a la 3, que cuando lo derivamos, esto es una constante, no se toma en cuenta, entonces nosotros únicamente tenemos que derivar a x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado es igual a ¿quién? Pues es igual a 2x. Por lo tanto, acá nosotros ya tenemos la derivada, que simplemente nosotros ahora multiplicamos raíz cuadrada de z cuadrado más 3 por 2x y nos termina quedando 2x raíz cuadrada de z cuadrado más 3 entre x cuadrado más y a la 3, y esa es la derivada de f con respecto a x. Para la parcial de f con respecto a y procedemos de la misma manera, la derivada de todo lo que tenemos acá. Y ahora notamos nosotros que acá tampoco tenemos a la y, por lo tanto es una constante y nos queda de la misma manera, que es la raíz cuadrada de z cuadrado más 3 que multiplica a la derivada del logaritmo de x cuadrado más y. Acá hacemos lo mismo, la derivada del logaritmo natural es la derivada del argumento sobre el argumento, y como ahora estamos derivados derivado con respecto a y, ahora esto es una constante y solamente ¿qué tenemos que hacer? Pues derivar solamente acá y a la 3, y eso es lo que nos termina quedando entonces raíz cuadrada de z cuadrado más 3 por la derivada de y a la 3, y la derivada de y a la 3 es 3 veces y cuadrado, y hacemos simplemente la multiplicación ahora 3y cuadrado que multiplica la raíz cuadrada de z cuadrado más 3 entre x cuadrado más y a la 3, y esa es la derivada de f con respecto a y. Último caso del problema 2, ahora queremos que la derivada parcial de f con respecto a z, tenemos todo igualito, pero ahora quien no tiene a la variable con respecto a la que estamos derivando es el logaritmo, por lo tanto esto se convierte en una constante. Y la raíz cuadrada sí contiene a z cuadrado, por lo tanto cuando aplicamos nosotros acá la derivada, solamente tenemos que derivar la raíz cuadrada de z cuadrado más 3 con respecto evidentemente a z, y multiplicado por la constante que es logaritmo natural de x cuadrado y a la 3. Y una cosa, la derivada de una raíz cuadrada es la derivada del argumento dividido entre el doble de la misma raíz cuadrada, en ese caso de z cuadrado más 3. Y ahora, como tenemos en la derivada de z cuadrado más 3, el 3 evidentemente es una constante, solamente tenemos que derivar ¿quién? La derivada de z cuadrado, que la derivada de z cuadrado es 2 veces z, y nos queda que 2 veces z sobre 2 veces raíz de z cuadrado más 3. Este 2 podemos eliminarlo con esto y hacemos la multiplicación y nos termina quedando que z por el logaritmo natural de x cuadrado más y a la 3 entre raíz cuadrada de z cuadrado más 3, y ya con eso nosotros hemos concluido con la derivada parcial de f con respecto a z y hemos concluido con el problema 2. Último problema por acá. Ahora resulta que f de x y z es e a la x cuadrado más y z al cubo. Y en el primer caso procedemos igual como hemos hecho nosotros.
decimos que tenemos que derivar a f con respecto a x, es lo mismo que la derivada parcial de ¿quién? De e a la x cuadrado más yz a la 3 con respecto a x. Y acá tenemos la derivada de una función exponencial que la derivada de una función exponencial es la misma función exponencial multiplicado por el argumento de la función derivado. Y como nos termina quedando aquí nosotros x cuadrado yz a la 3, esto es una constante, es decir, solamente vamos a derivar a x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado evidentemente es igual a 2x. Este entonces es lo que nos queda las derivadas, que sería lo mismo 2x e a la x cuadrado más y z a la 3. Esa es la derivada y nosotros entonces ya hemos logrado encontrar la primera derivada parcial de f con respecto a x. Segundo caso del problema 3, ahora la derivada parcial de f con respecto a y, igualito como hicimos en el primer caso, dejamos la misma función exponencial, derivamos el argumento de la función exponencial, el x cuadrado es una constante y nos queda yz a la 3, que es lo que tenemos que derivar, y z a la 3 es una constante y por eso que nos queda que la derivada de yz a la 3 derivado es z a la 3, que es la constante, por la derivada de y la derivada de y evidentemente es 1. Por eso nos termina quedando e a la x cuadrado más yz a la 3 multiplicado por z a la 3, que la podemos reescribir como z a la 3 que multiplica a e a la x cuadrado más yz a la 3. Y con eso nosotros hemos concluido con la segunda derivada que nos piden, que es la derivada parcial de f con respecto a y. Y ya para concluir, queremos ahora la derivada parcial de f con respecto a z. Mismo procedimiento, tenemos que derivar la función exponencial, que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial multiplicado por la derivada de ¿quién? La derivada del argumento. Como estamos derivando con respecto a z, esto es 0 y tenemos ahora que derivar ¿quién? Yz a la 3. Pero ahora y es una constante, simplemente ¿qué hacemos? Dejamos por acá la constante y tenemos que derivar z a la 3 y la derivada de z a la 3 es 3 veces z cuadrado. Por lo tanto, nos termina quedando al final que la derivada parcial de f con respecto a z es igual a ¿quién? El 3 lo colocamos delante y todo esto lo escribimos delante 3 veces yz cuadrado por e a la x cuadrado más yz al cubo, y con eso nosotros hemos calculado la última derivada, que es la parcial de f con respecto a z. Hemos terminado el tercer problema y hemos terminado los tres problemas. Y ya como hemos visto, derivar parcialmente no involucra ningún problema si solamente tenemos nosotros en consideración que derivar parcialmente es derivar con respecto a la variable que queremos y asumir todas las demás como una constante. Por lo tanto, es un procedimiento muy sencillo. Es decir, que si sabemos la derivada normalita con respecto a x, no vamos a tener ningún problema con nosotros en hacer derivadas parciales. Y bueno, como siempre, si te ha gustado el video, comenta, comparte, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Gracias por quedarte hasta el final del mismo.